A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Jeremías. Así dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les mando, para que no les vaya bien. Pero escucharon ni prestaron oído, caminaban según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz, fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso que no te escucharán. Ya puedes gritarles que no te responderán. Les dirás, aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido. Se la han arrancado de la boca. Verbum Domini. If today you hear his Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Praise and honor to you. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. even now says Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Jesus was En driving aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, si echa los demonios, es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. ¿Y sus hijos? ¿Por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. verbum Domini.
had been asking for your prayers for Yo sé que hemos estado pidiendo sus oraciones por el padre Ángelo Shaughnessy, quien fue sepultado ayer, brothers returned yesterday. y nuestros hermanos regresaron ayer por la noche y Beautiful contaron que tuvo la bendición de un hermoso funeral. Muchos de sus hermanos capuchinos y queridos amigos estuvieron presentes. Ahora les pedimos sus oraciones por nuestro obispo retirado, el obispo Foley, quien está en mal estado de salud y sus doctores le han dicho que tiene una forma de cáncer que es intratable. Así que sé que muchos de nuestros televidentes conocen al obispo Foley de sus días de que cuando él enseñaba el catecismo en EWTN y cuando él estaba aquí para las ceremonias con nuestra comunidad. Así que, por favor, manténganle sus oraciones para que el Señor esté particularmente cerca a él en ese tiempo. during the first 6 years of Durante los primeros 6 años de mi sacerdocio, muchos años atrás, during those first 6 durante esos primeros 6 años yo tuve la gran bendición de poder conocer un sacerdote retirado aquí en la diócesis de Birmingham. Él unknowingly served terminó sin saberlo, terminó sirviendo como mentor para mí en el sacerdocio. A menudo le hacía preguntas pastorales o buscaba su consejo acerca de cómo en su época él manejaba ciertos temas. Estaba lleno de mucha sabiduría. Había sido sacerdote durante muchos años, así que tenía muchas buenas ideas. Y tenía una pequeña chispa en su mirada, un hombre muy animado. Se crió en el área de Boston tinge of humor to his y siempre añadía un poco de humor a su consejo. one of the days I was Y cierto día yo lo estaba visitando y se enteró que yo había empezado a trabajar con parejas en preparación matrimonial. Y me dijo, mira, Anthony, they always say this beautiful siempre dicen una hermosa frase, no están supuestos a irse a dormir enojados. Y diles eso, no deben acostarse a dormir enojados, peleados. Pero es algo alejado de la realidad. A veces hay peleas, a veces las parejas tienen desacuerdos legítimos, pero tienen hijos, no pueden estar levantados toda la noche discutiendo el tema, tienen que levantarse temprano el día siguiente y a veces el desacuerdo no se va a resolver antes de acostarse a dormir. Pero su consejo era, nunca permitan, diles que nunca se salgan del dormitorio. El instinto natural cuando uno está en desacuerdo con alguien es alguien se va a dormir en el cuarto de invitados o agarra una frazada y se va a dormir al sofá. O si la pelea es muy grave, la esposa empaca sus cosas y se va donde su papá y su mamá. No pueden hacer eso. Diles, acuéstense a dormir, métanse en la misma cama y pueden dormir con la espalda uno al otro toda la noche. Y la realidad es que probablemente no duerman. Probablemente quieran que su pareja crean que están dormidos para que ellos puedan simular, pero es posible que los dos estén despiertos toda la noche, pero no podrán hacer eso para siempre. No podrán hacer eso para siempre. Quizás una noche, la segunda noche, una espalda a la otra, pero lo que tienen que darse cuenta es que están juntos en ello y tienen que resolverlo, como mínimo porque quieren dormir. Así que van a tener que resolverlo finalmente. Fue una instrucción hermosa porque así es como obran los seres humanos. Estamos en esta realidad juntos. Tenemos que resolver las cosas. Y él comentó, de esa forma lo han de resolver. Lo que también encontramos en el sacerdocio es que si la pareja no es capaz de resolverlo, entonces hay algo mucho, mucho más profundo. Hay algo que verdaderamente funciona mal. Y 9 de 10 veces lo que se revela en ese tipo de división es que ha habido cierto grado de infidelidad o inmadurez radical o infantilismo de parte de uno de ellos o de los dos.
Y esto es lo que el Señor dice en la profecía de Jeremías esta mañana. Habla acerca de su pueblo como su prometida. Y dice, caminan según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, me daban la espalda y no la frente. Esto es lo que hacen los niños. Los niños no tienen forma a menudo de expresar cuál es el problema. Así que, ¿qué hacen los niños? Se vuelven obstinados. Y esto es lo que también se menciona en la profecía de Jeremías, que el pueblo era obstinado. Y en el Salmo hay referencia al endurecimiento del corazón. Los niños, cuando quieren resistir a su padre o a su madre, muchas veces no quieren comer algo y tienen la mandíbula más dura que uno se imagina cuando no quieren abrir la boca. Así que cierran la boca, aprietan los dientes y luego voltean la cabeza. Y a menudo es lo que los padres tratan de que el niño no haga. ¿Qué vemos a menudo que hace una mamá con un niño que está empezando a dejar que ese endurecimiento de corazón empiece? Le da un poco de espacio y luego le dice, mírame ahora. Y miran al niño tratando de suavizar su corazón. Escuchamos la voz de aquel que nos ama. No es el fin del mundo. Me hace falta que me escuches. Y el niño se vuelve capaz de dejar atrás su dureza de corazón, deja de voltearse y mira de frente y trata de comunicarse con aquella persona que lo ama. Esto es lo que Dios nos pide que hagamos en este tiempo de Cuaresma, que nos examinemos a nosotros mismos y nos dice, mira, soy tu Padre que te ama. Quiero entender qué es lo que nos divide, cuál es el problema. Necesitamos lograr que dejes de hacer esto. Esto es lo que los niños hacen, dan la espalda y no dicen nada, no saben qué decir. Y eso luego puede pasar también en la adultez. Llegamos al punto en que somos incapaces de hablar y eso es lo primero que hacemos. Nos volteamos, le damos la espalda a la otra persona, los ignoramos. Y esto también es lo que dice el Señor, que cuando hay esa división que ocurre, que es una división tan grande entre Él y aquel a quien ama, usualmente es porque hay infidelidad. Así es como termina el pasaje de Jeremías. La sinceridad se ha perdido, se la han arrancado de la boca. Así que nuestra fidelidad al Señor se va y ni siquiera pensamos sobre ello, ni siquiera conocemos la palabra. El Señor nos está llamando a que regresemos, a que seamos fieles a Él. Una de las cosas que aprendí al pasar tiempo con la Madre Angélica cuando era un joven fraile es que ella a menudo en sus enseñanzas en EWTN y con nosotros en nuestra comunidad utilizaba esa palabra, ser fieles. Y esto es algo que era súper importantísimo para ella, la fidelidad de Dios y la fidelidad de aquellos que trabajaban con ella. En esta misión de EWTN, ella tomaba la disposición de lo que escuchamos en el Evangelio. Aquellos que no se congregan conmigo se esparcen. Ella tenía que continuar el movimiento, planeando, porque esto nunca paraba. Así que si uno estaba en desacuerdo con ella, no tenía que tratarse de una gran discusión. Uno simplemente iba por su camino y ella por su camino y tenemos que seguir avanzando por nuestro camino. Y yo conozco personas que se iban por su propio camino y decían, quizás semanas más tarde, o meses, o años más tarde, decían, espere un momento, madre, estoy regresando otra vez a esto, estoy de acuerdo. Y la Madre Angélica no decía, no era como que dijera, EWTN es el único camino que existe,
pero ella estaba ocupada con lo que el Señor le pedía que hiciera y no tenía tiempo, evidentemente. Pero en su propia vida personal, ella había vivido infidelidad en el matrimonio de sus padres cuando era una niña pequeña, cuando su padre se fue con otra mujer y abandonó a la mamá de la madre y a ella. Y en aquel entonces no era común. Y la Madre Angélica vivió el dolor de ello y el rechazo de la sociedad que acompaña provenir de un hogar con un solo padre, una sola madre. Así que en su vida ella cargaba con parte de esa herida, y si uno no es fiel, especialmente cuando uno es hombre, ella tenía cierta desconfianza de nosotros los hombres. Y uno podía ver que ella quería tener confianza, pero nuevamente era algo muy importante para ella. ¿Vas a permanecer fiel a mí y a esta misión o no? Y ella solía tomar riesgos y dar a la gente la oportunidad. Y yo sé que en su propia vida espiritual ella luchaba con ello, con reconocer, esta es la fidelidad del Señor con nosotros. Una de sus instrucciones en los años antes del año jubilar del 2000, San Juan Pablo II, hermosamente, antes de ello hubo un año mariano, pero en los 3 años antes, el año del Padre, el año del Espíritu y el año del Hijo. Y en el año del Padre recuerdo que ella nos habló, nos dijo, a veces no tenemos una buena relación con nuestro Padre, dijo ella. Miramos a Dios Padre de una forma que no sabemos cómo hablarle o cómo rezarle o cómo confiar en Él. Ella dijo, tenemos que entonces que usar nuestra imaginación y pensar acerca de cómo es un buen padre, todos los atributos de un buen padre, y luego entrar en nuestra relación con Dios Padre en ese contexto. Ella reveló algo muy hermoso acerca de sí misma. Ella nos contó, es exactamente la misma dificultad que tengo durante ese año dedicado a Dios Padre. Y uno de los atributos era la fidelidad, esa presencia permanente en nuestras vidas, y que ella estaba llevando eso a su corazón. Como ya dije, si encontramos esto en una pareja y no es simplemente una diferencia normal entre dos personas casadas, y esas diferencias son muy legítimas, y de hecho es saludable para las personas casadas que las tengan de vez en cuando, es normal. Pero cuando esa división se vuelve tan profunda y están uno contra el otro tan fuertemente, usualmente es lo que escucha un consejero, el terapeuta, el sacerdote, y preguntan, ¿ha habido falta de fidelidad? ¿Nos hemos olvidado incluso de la palabra? ¿O alguien está comportándose muy inmaduramente, se está comportando como un niño? En nuestras familias, creo que la mayoría de nosotros hemos vivido esto con familiares o familiares políticos. Hay individuos que adoptan ese comportamiento. Uno puede estar en el mismo cuarto y se comportan como si uno fuera invisible. Y uno no mira esto y dice, uno quiere gritar y decir, por favor, ¿puedes dejar de ser tan tonto? Esté parado aquí. Y se portan como si fuesen muy superiores y no soportan. Y si uno realmente estudia esto y lo mira, uno diría, ¿qué es lo que está detrás de gran parte de este comportamiento sin sentido? Usualmente es sentimiento de culpa por algún problema económico. El testamento no ha salido como uno quería, o alguien prestó dinero, o nos han pagado una deuda, y se sienten culpables personalmente y no son capaces de decir, lo siento que hice esto, siento no haberlo manejado bien. Usualmente todos los demás en el lugar dicen, sí, lo entendemos, olvídalo, o lo resolveremos. Pero uno puede
seguir años, incluso hasta la muerte, con Or the other thing, probably esa tontería. Y probablemente lo más importante es cuando alguien they've stopped going to church. ha dejado la fe, And in those ha dejado de ir a misa. Y en esos casos, ¿qué sucede? the enemy. You know, the one who Ustedes son el enemigo, el que continúa yendo a misa, el que cría a sus hijos católicos. De alguna forma, only God knows how únicamente Dios sabe cómo es culpa de uno faithful. que uno sea fiel. Say a word, Y uno ni siquiera dice ni una palabra, pero de alguna forma uno to be faithful. espera que ellos sean fieles, nada más por el testimonio de uno. Así que para poder tener paz en la familia, lo que yo recomiendo durante este tiempo de Cuaresma, dejen de ir a misa, dejen de practicar su fe y todos estarán felices. No, pero eso no es lo que hacemos. And so we sometimes accept, Así que a veces aceptamos, blame. nosotros somos el que ha de ser culpado por ello. Y nuevamente es tonto, es inmaduro. Y reconocemos que la fidelidad ha desaparecido. La palabra misma ha sido arrancada de su boca. Y en esos casos hay muy poco que podamos hacer aparte de invitarlos a que regresen mediante nuestra palabra o nuestro testimonio, decirles, el Señor no Neither am I, but te está condenando, ni yo tampoco, pero mira, tienes que regresar al Señor. is going to end well. And this is what the Lord Ese camino no va a acabar bien. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros también. separating you from me. Hay algo que te está separando de mí. Something that where you have your back turned against me because Me has dado la espalda por cierto sentimiento de culpa o alguna diferencia de opinión que tengamos con Dios o con la iglesia. El Señor nos está invitando a que nos reconciliemos y a que renovemos esa fidelidad durante este tiempo de Cuaresma. No tengan miedo, como dije anteriormente. parent, he is so faithful. Como un Padre amoroso, Él es muy fiel a nosotros. Y el problema usualmente es que nosotros nos hemos olvidado de la palabra, nosotros nos hemos olvidado de nuestra fidelidad hacia Él. Y no debemos tener miedo de recibir algún tipo de ataque violento de Él o de alguna ira profunda que Él ha de tener contra nosotros. Simplemente digan, vamos a conversar sobre esto, vamos a resolverlo y reconciliémonos uno con el otro. Lo hermoso es que el Señor nunca abandona la cama. En nuestra relación, la relación de esposos con Él, Él no nos da la espalda. And to keep that in mind, this is a Y para recordar esto, es un Dios misericordioso. what's carried over into the gospel. Y esto es lo que vemos en el Evangelio. Tratar de decirlo muy brevemente. People are bringing against Eso es lo que la gente presenta contra Jesús. Lo están presentando contra Dios. Él es el problema, dicen ellos. a voice to this mute man. Él está dando voz a este mudo, pero Él es el problema. Do they do? You know, Entonces, ¿qué hacen? the devil Oh, that you are casting out. es en nombre del diablo que expulsas a este demonio. Jesus is acting in the power Y Jesús está obrando con el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Mateo, cuando el mismo relato se cuenta, Jesús los reprocha y les dice, están blasfemando. Es blasfemia decir que la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, es la obra del demonio. Can you imagine how ¿Se imaginan cuán ofensivo debe haber sonado eso en los oídos de Dios mismo? saying to me, Tú me estás diciendo God, que la obra de Dios proviene del infierno. there's an outrage that the Lord must have heard Hay indignación or experienced. que el Señor debe haber sentido en su corazón. He looks at us and Y says, sin embargo nos mira y nos dice, people, ustedes, pueblo tonto, básicamente nos dice, before you vuelvan al camino correcto antes que ofendan el Espíritu what it is that you're saying. So y se den cuenta de lo que están diciendo en realidad. Así que de reprocharlos en el pasaje que vimos hoy, hace algo muy práctico. Habla de la guerra civil. Dice, fighted against itself. It's not si un survive. reino As those of us está en guerra civil know very dark contra sí mismo,
se derrumba casa tras casa. En nuestro país, en Estados Unidos, el periodo de la guerra civil fue un periodo muy oscuro, muy grave. Había gente que decía, esta gran empresa de un gobierno democrático va a fracasar si no tenemos cuidado unos con otros. Así que el Señor nos advierte, usando el ejemplo de un reino que trabaja uno contra el otro, una parte contra el otro, y que finalmente todo se ha de derrumbar si eso prosigue. Les dice, si yo soy capaz de vencer a este enemigo, yo soy la persona más fuerte, hay un poder mayor que el poder del diablo obrando contra sí mismo. Así que esencialmente le dice al pueblo, y lo escuchamos en el pasaje de hoy, Él está diciéndoles, las palabras de ustedes mismos son prueba de que la ciudadela del diablo ha sido irrumpida y el hombre fuerte ha vencido y por lo tanto el reino de Dios está aquí mismo. Eso es lo que les dice a esta gente. Les dice, ¿lo ven? Yo soy el reino de Dios. Y lo quieren rechazar, pero les dice, con las propias palabras de ustedes me están diciendo, o deben reconocer lo que están diciendo. Hemos tumbado la pared del enemigo y yo estoy aquí para vencerlo, porque yo vengo no del reino de las tinieblas, sino del reino de la luz. Luego lo que esta gente hace es lo que nosotros solemos hacer muy fácilmente. Lo calumnian. Y lo calumnian al diciéndole a todos los demás, en nombre del poder de quién creen que está haciendo esto. Lo está haciendo por el poder de las tinieblas. Es un agente del diablo. Están tratando de que la gente abandone al Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros. Utilizamos la crueldad de la calumnia muy a menudo. ¿Por qué? Miren lo que hacen los medios de comunicación. La gente utiliza la palabra noticias falsas, pero poniendo todo esto a un lado, miren lo que ocurre. Lanzamos esas cosas para que quizás la gente las crea, porque la tendencia de nuestra naturaleza humana es pensar peor de los demás. Y nuestros oídos suelen preferir escuchar algo negativo contra alguien en lugar de algo que sea positivo. Pensemos en las veces cuando escuchamos la política en los medios de comunicación. A eso están jugando. Y si nos sentamos a escuchar las noticias de la noche, y todo el mundo dice, oh, la Casa Blanca está muy dividida, o está muy unida, y todos están trabajando juntos. Y tenemos otro representante de nuestro presidente y sale y dice, escuchemos todo lo que él dice con corazones sin división. Apagamos el televisor porque diríamos, sí, todo lo que nos dicen es la verdad. Hay un elemento en nosotros que se alimenta de todo este caos. Y eso es lo que esos individuos en el Evangelio creen que va a pasar. Así sea verdad o no, contémoslo y quizás algunos lo creerán y algunos lo abandonarán. Eso es lo que hacemos en nuestras propias vidas. Preferimos soler pensar lo peor de otras personas. Nos gusta, a propósito, imputar motivos bajos a alguien que nos cae mal. Alguien puede estar haciendo algo que es maravilloso y si no nos gusta esa persona, miramos por encima de los anteojos y decimos, en realidad, ¿qué están tratando de lograr? Siempre es el mal. ¿Acaso no es esa la tendencia de nuestro corazón? Y esto le ocurre a Jesús mismo. Y finalmente concluyo con estos dos comentarios que son ofrecidos por el comentarista evangélico William Barclay. Son perfectos, es algo que pueden recordar el día de hoy. El primero es, la meta de Jesús no era solamente la salvación del alma, sino también la salvación plena. No solo la salvación del alma, sino la salvación total. Así que cuando Él viene a trabajar entre el pueblo, no solamente estaba renovando la vida al alma, perdonando
el pecado y renovando la unión con Dios, sino que Él quería que tuviesen vida en toda su persona. Así que este mudo, Él está dando ese don del habla de vuelta. El leproso le quita la lepra al leproso, el cojo le devuelve la capacidad de caminar y está renovándolos como persona completa en su capacidad de vivir en su relación con Dios. Y reconocemos en ello lo que está ocurriendo también al nivel del corazón. Pero Jesús, al interactuar con cada uno de nosotros, creo que es importante. Él no solamente está mirando el alma, está mirando a la persona. Y usamos esas palabras a menudo, una a cambio de la otra, y lo queremos decir cuando decimos rezamos por la salvación de las almas. Pero a veces creo que podemos olvidarnos. Es fácil amar un alma, pero es difícil amar a una persona. Y Jesús nos amó, nos ama como personas completas. Así que su meta no fue solamente la salvación del alma, sino la salvación total. Y el otro comentario que William Barclay ofrece acerca de este pasaje es: o estamos en el camino o somos un obstáculo en el camino. Y él dice, aquel que no está con Jesús está contra él. Y aquel que no ayuda a reunir al rebaño, ayuda a esparcerlo. No hay lugar para neutralidad en la vida cristiana. Si permanecemos indiferentes de la buena causa, estamos ayudando automáticamente al maligno. Así que no hay lugar donde podemos pararnos y pensar que vamos a permanecer neutrales, o bien somos parte del camino o somos obstáculos.